Radio Televisión Española da comienzo hoy a una nueva serie, la música militar de España. A lo largo de 13 capítulos podrán nuestros espectadores identificarse con este vibrante y españolísimo género musical tan estrechamente vinculado a nuestro pueblo y a nuestra historia. Es bastante común la creencia de que la música militar reduce sus ámbitos a la especialidad de las marchas. Las marchas son, sin duda, las más hermosas y emotivas expresiones de la música guerrera, pero no las únicas. El marco de la música militar es mucho más amplio. Junto a ellas están la música para la transmisión de órdenes. También hemos querido ver en nuestra serie algunas es lo que de todas las y de su banda de música, vamos a adentrarnos con ustedes en este interesante mundo de sonoridades. La música ha acompañado a todos los soldados del mundo a lo largo de la historia. Los sones militares están estrechamente ligados a estas imágenes de hoy y de ayer de los ejércitos modernos. Francia, con su gran tradición musical castrense. Inglaterra, con sus características bandas de gaitas. El ejército alemán tiene quizá entre todos los del mundo la mayor tradición en música militar. Las modernas bandas deben el origen de su actual estructura a un monarca prusiano, Federico el Grande. La música militar norteamericana, aunque moderna, ha logrado una gran difusión, influyendo notablemente sobre la de otros países. Un gran compositor estadounidense, John Philip Sousa, el creador de este peculiar estilo. Las marchas militares rusas fueron siempre de gran belleza musical y de extraordinaria marcialidad. Las marchas militares españolas figuran entre las más vibrantes y emotivas porque están inspiradas en esa peculiar y personalísima marcialidad de nuestros soldados, porque recogen la mayor parte de ellas esencias tradicionales de nuestra música de ordenanza y porque tienen algo del garbo incomparable de nuestros países. Domina además en nuestras marchas un acento inconfundible, el que aporta la alegre y colorista sonoridad de las cornetas españolas. Este título, Los Voluntarios, procedente de una zarzuela del compositor andaluz Jerónimo Jiménez, ha llegado a través de los años a convertirse en la más popular y representativa de nuestras marchas militares. Con ella desfilaban ya en 1896 estos soldados del Cuerpo de Ingenieros que recogieron las cámaras de Lumière en el patio del cuartel madrileño de la Montaña. Digamos como dato curioso que fue esta la primera vez que el ejército español quedó registrado por el celuloide. Faltaban todavía 4 años para que finalizase el siglo XIX. La marcha de los voluntarios era ya famosa desde 1893 e incrementaría su popularidad constantemente. Desde entonces hasta nuestros días, todas las generaciones de soldados españoles han desfilado al compás de sus airosas notas.
¿Cuáles son las finalidades esenciales de la música militar? ¿Cuáles son sus objetivos? Podemos decir que este género musical abarca una amplia gama de funciones. Figura entre ellas, en primer lugar, la transmisión de órdenes, la más remota aplicación técnica de las sonoridades militares. En el Museo Arqueológico Nacional se conserva un relieve hallado en la localidad sevillana de Osuna que representa a un guerrero ibérico en una orden a los combatientes. Es la imagen más antigua que existe de un músico militar español. Alguna cantiga de Alfonso X recoge, según el historiador Rivera, toques militares de la Alta Edad Media. Así se enviaban órdenes o consignas en los primeros tiempos de la Reconquista. La transmisión de órdenes por medio de tambores, muy antigua en nuestros ejércitos, cobra especial relieve en el siglo XVIII a través de las ordenanzas de Carlos III. Así se disponía a la el comienzo de la jornada militar con esta diana. Desde hace más de un siglo y medio, nuestros ejércitos utilizan un código de toques de corneta con el que se ordenan toda clase de acciones y movimientos a la tropa. Esta es la llamada. Así se ordena el giro a la derecha. Sobre el hombro derecho. Rindan armas. Los toques de caballería son de origen muy antiguo. Ya muy perfeccionados a comienzos del pasado siglo, sonaban así como esta orden de al galope. Y esta es, en los actuales reglamentos de la infantería, la temible diana. Hay también otras dianas más jubilosas, como estas que las bandas militares interpretan en las fiestas de San Fermín y en las que el ejército pone de manifiesto su entrañable dimensión popular.
parte muy importante de la música guerrera son los cantos no solemnes, que contienen generalmente narraciones de hechos heroicos, evocaciones o expresiones íntimas del alma del soldado. Este, antiquísimo, encierra el alma de un guerrero cautivo en el castillo de Montánchez, conquistado por Juan II en 1429. Oh castillo de Montánchez, por mi mal te conocí, cuitada de la mi madre que no tiene más que a mí. En el Palacio de Oriente de Madrid, en su magnífica biblioteca, se conserva el manuscrito de un cancionero, descubierto y estudiado en 1870 por Barbieri, que contiene una tonada de soldados del siglo XVI que se titula Han su Janto, y cuyo texto nos ha llegado en una extraña lengua, mezcla de vascuence con formas lingüísticas castellanas e italianas. Esta canción estuvo en labios de nuestros tercios. ¿Quién nos recuerda aquellos cantos de soldados que contrapuntaron las trágicas horas de nuestra última contienda? Las grandes victorias de nuestro siglo de oro militar, el XVI, determinaron una amplísima creación musical de inspiración castrense, cuyo cultivo se extenderá ya durante 2 centurias. El músico Gaspar Sanz recogió en 1764, en guitarra, este toque de la caballería de Nápoles, procedente del siglo anterior. En los siglos XVII y XVIII, los compositores españoles de música organística se inspiran para muchas de sus obras en hechos heroicos de nuestros soldados y las llaman batallas. A este género musical de obras de batalla corresponde, destacando con especial relieve, este tiento de Correa.
Entre las composiciones militares de la época tercero, reinado que coincide con un periodo poco estudiado pero muy interesante de la música española, hubo algunas, principalmente toques de guerra, que llegaron a alcanzar tal popularidad, fuera ya del ámbito castrense, que han resistido el paso de los siglos. Este es el caso de la Generala, o toque de alarma, una de las más bellas composiciones militares de todos los tiempos, instituida en 1769. El eco de esta música de ordenanza del siglo XVIII ha llegado hasta nuestro tiempo, extendiéndose cada día a todo el país a través de las antenas de la radio. Los himnos constituyen otro importante capítulo de la música militar. Composiciones de este tipo han acompañado a armas o cuerpos a lo largo de su historia, convirtiéndose en el más fiel reflejo de su espíritu. Otra de las finalidades principales de la música militar es el acompasamiento del paso. Este cometido lo cumplen magníficamente las bandas de música. Pocos espectáculos penetran tan fuertemente en el espíritu como el de una formación desfilando, encabezada por su música, un vibrante de una marcha. Pero no todas las fuerzas españolas desfilaron siempre igual. Hay peculiaridades rítmicas que distinguieron el paso de ciertos cuerpos armados. Así desfilaban, por ejemplo, los granaderos del siglo XVIII. A este ritmo lo hacían los alabarderos. Y así marcha la legión. Las músicas para el desfile de la caballería, que se llaman puntos de marcha, tienen extraordinaria belleza y cuentan con una de nuestros ejércitos. Un fenómeno muy curioso es el del influjo de la música popular sobre muchas composiciones militares. Buen ejemplo nos lo brinda esta marcha titulada Santiago, que se inspira en temas folclóricos gallegos.
Los pífanos y tambores de las bandas militares del siglo XVIII recogían ya ecos suministrados por ese tesoro inagotable de nuestro folclore. Pero no ha sido menor el influjo del ejército a través de sus sonoridades sobre la música popular. Digamos, en apoyo de esta teoría, que hay autores que remontan el origen del cante gaditano por alegrías a las jotas que interpretaba la banda de un regimiento aragonés de guarnición en la Tacita de Plata durante el sitio de la Guerra de la Independencia, cuando los fanfarrones lanzaban sobre la ciudad unas bombas con las que las gaditanas se rizaban el pelo y a cuyas explosiones nadie hacía maldito caso. Allí, en Cádiz, el de la salada claridad, la tierra de la gracia, donde cada rincón es una cátedra de ingenio y fuente de buen humor, las bandas de música y los soldados, marineros en este caso, ponen de manifiesto una vez más esa entrañable vinculación pueblo-ejército que es una de las más peculiares constantes de la historia. Un género musical muy en boga durante el pasado siglo fue el de las composiciones de inspiración castrense. Cristóbal Olguín, un músico extremeño, gran autor de zarzuelas, fue el creador de esta página viva y colorista, evocadora de la gesta zaragozana de la independencia. Completa esta panorámica de las diferentes modalidades de la música militar, la que las ordenanzas destinan a la rendición de honores. Tomamos como ejemplo la muy conocida llamada o marcha de infantes, que tiene más de 200 años de antigüedad y con la que el ejército saluda la presencia de determinadas autoridades. Y termina con este primer calor, esta apretada panorámica de lo que han de abarcar nuestros programas. Por la pequeña pantalla van a desfilar aspectos muy curiosos de ayer, de hoy y de siempre, de este género de sonoridades tan popular y entrañable como es nuestra música militar, la música militar de España de todos los tiempos. Traemos hoy a nuestro programa la sonoridad, la estirpe y algunas que otras curiosidades del mundo vibrante que nos ofrecen los tambores y las cornetas. Esas viejas y españolísimas cornetas de nuestros soldados, exponente más añejo y entrañable de la música militar que hoy, al lado de los instrumentos altamente perfeccionados por los sistemas de pistones, conservan plena vigencia a pesar de sus limitaciones sonoras. El tambor es, como todos saben, el instrumento militar por excelencia. El tambor, Elvía Bermúdez de Castro, lanza acentos bravíos en la marcha a la cabeza del regimiento.
quejas de dolor en el lento compás de las honras fúnebres. Solemne majestad en el saludo a las banderas. Tiene algo de todas las armas. Rodar de cañones, repiqueteo de herraduras, rumor sordo de infantería que pasa. La verdad es que hay pocos sonidos tan marciales como los de una buena banda de tambores. Los tambores son de origen muy remoto. Aunque su procedencia se sitúa en la India, Asiria o Egipto, hay teorías muy extendidas que lo atribuyen a Roma como instrumento para lograr la marcha acompasada de los soldados. Y hay autores que consideran al tambor invención árabe. Frente a esta posición está la del origen español de este instrumento musical de guerra. La tesis es defendida por Mellado cuando afirma que algún pueblo celtíbero tenía la costumbre de utilizar un tambor hecho con la piel de su jefe muerto heroicamente en la pelea para excitar con su sonido la furia y el sentimiento de venganza en los combates. Este hallazgo viene avalado por el famoso historiador militar general Bermúdez de Castro, quien, con su incomparable gracejo, subraya: y eso de despellejar al jefe es tan español que nadie puede discutirnos la paternidad. Sea o no una patente española, la verdad es que el tambor ha dejado una gran estela de popularidad en nuestro suelo, de la que nos hablan, muy sonoramente, por cierto, numerosas festividades de todos los rincones de España, lo que no ocurre en otras latitudes. El tambor como instrumento militar figura ya en numerosos documentos de la Edad Media. Y desde los reyes católicos, a quienes se debe la verdadera organización de nuestros ejércitos, la infantería española marcha siempre precedida de tambores. Al son de estos ecos, los soldados de nuestros tercios recorrieron la tierra. Estas unidades se formaron a principios del siglo XVI y estaban integradas por piqueros, arcabuceros y mosqueteros, triple formación que pudiera quizá constituir el origen de su nombre: tercios. Son los días de Ceriñola, de Otumba, Pavía, Milver o San Quintín. Pero cuando este instrumento guerrero alcanza su máxima importancia es en el siglo XVIII. El gran rey Carlos III reglamenta definitivamente sus toques y potencia la formación de bandas. Por cierto que la incorporación a estas bandas estaba muy restringida, por lo que eran muy seleccionados sus miembros. Se dice en las ordenanzas de Carlos III que estos individuos tenían que llegar a sin vicio indecoroso ni extracción infame, como gitano, verdugo, carnicero o mulato. Todo estaba regulado por los toques de tambor, movimientos, evoluciones. Hay incluso una tradición muy curiosa de aquella época. Cuando un soldado era expulsado de su regimiento por cualquier delito, era la banda de tambores la que daba el clima dramático. Se aflojaban las cuerdas tensoras de los instrumentos y se acompañaba al individuo hasta las puertas del cuartel batiendo los parches, que así, sin tensar, emitían un sonido lúgubre y desconsolado. De ahí viene la expresión echar con cajas destempladas, que hoy equivale a despedir a alguien de algún lado sin remedio.
El tambor, la figura de este simpático soldado músico, ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas del lienzo. En el arte musical, una gran inspiración, la de Ruperto Chapí, consagró una obra a uno de estos artistas. Se tituló El tambor de granaderos. Interpreta aquí el pasodoble de esta zarzuela, la música del regimiento de Jaén, en el entrañable marco de los cuarteles de Pedralbes, en Barcelona. Precisamente por tierras catalanas se produjo en la Guerra de la Independencia una victoria militar que se debió a uno de estos instrumentistas, el tambor del Bruc. Fueron los ecos de aquel instrumento, esparcidos por los valles, los que hicieron creer al adversario que se aproximaba a una imponente fuerza. Le hizo retirarse apresuradamente. He aquí como un tamborcillo de muy pocos años pasó a la historia junto a las grandes figuras de nuestra independencia. Ha habido ejemplos en nuestra historia de curiosa devoción hacia las cajas de guerra. Un incondicional de estos instrumentos, de los españolísimos tambores, era el teniente general conde de España, militar muy famoso en el siglo pasado por su inexorable rigor ordenancista. La fe de este general en la eficacia de los tambores para elevar el espíritu de los soldados y producir marcialidad y arrojo en las tropas la hicieron fomentar siempre las bandas de los regimientos y las guarniciones que mandó, así como seleccionar personal y cuidadosamente a los instrumentistas. El conde de España, que empezaba por imponer la más inflexible disciplina militar en su propia casa, aseguraba que el sonido de los tambores constituía un inmejorable tónico cardíaco. En consecuencia, aplicaba muchas esta particularísima terapéutica a su esposa e hijas cuando éstas prolongaban el sueño más de lo debido. La corneta es también un instrumento de dilatada estirpe militar. Su sonido vibrante e incisivo resulta inconfundible. No es fácil el dominio de este instrumento. Hacen falta días y días de paciente labor de los maestros de banda para el logro de las sonoridades correctas de la corneta. La figura del corneta ha sido, como la del tambor, muy exaltada por pintores, escultores y músicos. Desde Gregorio Hernández en el siglo XVII hasta nuestros días, el corneta ha constituido buen motivo de inspiración artística. También la música ha rendido homenaje al corneta. El turuta, apelativo cariñoso de este instrumentista, es el título de una marcha compuesta a principios de siglo por Román de San José. Un alumno de aquel compositor militar, el comandante músico Bernat, nos cuenta la anécdota de la composición. Mi maestro don Román de San José no tuvo hijos de su matrimonio. Él y su esposa le cogieron mucho cariño a un cornetilla, a los que llamamos familiarmente en ejército turutas. Este paso doble fue en honor de este corneta.
Es un pasodoble cómodo que todas las músicas militares tocamos, porque se alternan muy bien los cornetas y la música, es descansado. Para los actos de gran duración es ideal, como la jura de bandera. Tambores y cornetas juntos forman las llamadas bandas de guerra. No existe aquí el colorido amplio y variado de las de música. Hay menos riqueza de sonoridades. Pero estas producen un impacto muy directo sobre el espíritu. Desde un punto de vista histórico, es esta una formación instrumental muy antigua en nuestro país. Los reyes católicos disponían ya en su corte de una banda con 8 instrumentistas. Y en el archivo de Simancas se conservan memorias con los servicios cumplidos por los 8 trompetas del emperador Carlos V. Los sonidos de las bandas de guerra de nuestra época inspiraron a muchos compositores españoles que dejaron brillante constancia de ella en los pentagramas, como este Cortejo Militar de Juan de Cabanilles. Estas bandas de guerra alcanzan su máximo nivel en la segunda mitad del siglo XIX en las unidades de cazadores. Luego desaparecen casi por completo entre 1863 y 1894. Surgen de nuevo a finales de siglo y desde entonces su permanencia en los cuerpos ha sido constante. De las buenas bandas se conserva hoy muy brillantemente en muchas de nuestras unidades de cazadores. Las bandas tienen un especial e insustituible cometido en los desfiles procesionales de la Semana Santa. Pocas sonoridades hay de mayor fuerza y emotividad que una saeta interpretada por cornetas y tambores.
Otra de las misiones de estas bandas es complementar los sonidos de las de música con sus brillantes dibujos contrapuntísticos. Esta fórmula de cooperación cornetas-músicas aporta un extraordinario colorido sonoro y una especial vibración a las marchas. Otros instrumentos de gran tradición entre nuestros soldados son los pífanos, que según se dice, vinieron a España con los suizos en las guerras de Granada. Los pífanos, junto a los tambores, figuran en nuestros ejércitos desde 1505 y fueron compañeros inseparables de los tercios. Estas bandas pasan con Carlos III por la época de su mayor auge. Se suprimieron en 1828, conservándolos desde entonces solo la Guardia Real, hasta su extinción en 1841. Desde aquellas fechas, los pífanos subsistieron solo en el Real Cuerpo de Alabarderos, desaparecido en 1931. Algunos de estos pífanos de los alabarderos han llegado hasta nuestros días. Los conserva la agrupación de tropas del Cuartel General del Ejército. Esta es la Marcha del Relevo, de Cipriano García Polo, página de gran poder evocador de las viejas músicas de nuestros soldados. Las fuerzas de cazadores tienen sus propias y peculiares bandas de guerra, de muy bello colorido sonoro, heredero de los ecos de otro tiempo. Las gaitas, aunque no son instrumentos tradicionales de nuestros soldados, han alcanzado modernamente gran raigambre entre las bandas de guerra de nuestros ejércitos. El repertorio que abarcan estas bandas es prácticamente ilimitado. Escuchemos, si no, a los gaiteros del regimiento de Saboya, que son capaces de interpretarlo todo. No hay, como decimos, ninguna clase de limitaciones para la capacidad interpretativa de nuestros soldados gaiteros del regimiento saboyano. Así lo demuestran, por ejemplo, en las fiestas patronales de Villaescusa de Haro, Cuenca, en las que son todos los años invitados de honor. Algunas unidades de las Vascongadas cuentan con bandas de guerra a las que se ha incorporado un instrumento del país de bellísima sonoridad, el chistu. Así suena la banda del Centro de Instrucción de Reclutas de Araca, en Vitoria.
Al frente de estas y otras bandas militares españolas, formó siempre una figura hoy extendida por todos los ejércitos del mundo, pero de origen y creación netamente nuestros: el tambor mayor. Quien presencia un desfile de cualquier ejército extranjero no echará nunca en falta hallar la figura de este soldado músico. Si contempla en París la parada del 14 de julio, podrá admirar la increíble destreza del tambor mayor de los paracaidistas. Este soldado, que nació en nuestros tercios, era un músico, generalmente de elevada estatura, muy elegante y espectacularmente adornado. Llevaba un gigantesco bastón con una enorme empuñadura y borlas rojas con el que marcaba el compás. Su presencia despertaba siempre la admiración de las gentes. Como dato curioso, señalaremos que el tambor mayor clavaba su porra en un punto determinado al acampar su unidad, fijándose con ello el lugar de arresto, la prevención para los individuos. Ante el bastón se mandaba a los soldados sometidos a corrección, y allí permanecían hasta que el superior ordenase la cesación del castigo. De ahí viene la expresión, hoy despectiva y entonces disciplinaria, de «vaya usted a la porra». Otra curiosidad etimológica del vocablo porra. Al acampar los tercios, los soldados que quedaban francos de servicio solían marchar a los figones u hosterías próximos a los campamentos en busca de justas compensaciones a las amarguras y sufrimientos de la guerra. Como el que se quedaba arrestado ante el bastón del tambor mayor, no participaba desde el principio en las expansiones de sus compañeros, siempre dispuestos a enfrentarse con los mayores peligros como buena gente de armas, se veía obligado, muy a su pesar, a incorporarse tarde a la diversión. Todo ello por culpa de la dichosa porra del director de la banda. Por eso, en aquella época, empezó a llamarse el porra a aquel que llegaba el último, de don que ha trascendido hasta nuestros días. Estos tambores mayores formaron siempre a la cabeza de nuestras bandas de guerra, atrayendo las miradas de la chiquillería y aún de los mayores, que admiraban su vistosa presencia, su marcialidad, su arrogancia y, sobre todo, su destreza en el manejo del bastón, igual que ocurre hoy en las unidades en las que figura este simpático soldado músico. Un buen ejemplo de las hermosas sonoridades que pueden lograrse uniendo instrumentos populares a las bandas de tambores y cornetas, como complemento y apoyo de las de música, como ocurre con las gaitas, lo tenemos en esta espectacular Fajina al modo gallego que interpreta la agrupación de tropas del cuartel general del ejército. Ella cierra este capítulo dedicado a las bandas de cornetas y tambores y de otros instrumentos tradicionales de nuestros ejércitos.